Hola, esperamos se encuentren súper bien. El día de hoy les venimos a contar sobre el caso número 4, caso seleccionado por el equipo, y queremos abordar la sintetización, los conceptos y la solución a este dilema abordado por el autor Omar Frank. Bueno, para darles un poco de contexto sobre el caso psicológico, vamos a iniciar por Andrea, psicóloga de gestión humana de una empresa. Andrea recibe una confesión de Betty, trabajadora de la misma, donde le dice que tiene una relación sentimental prohibida con su jefe inmediato. Luego de sufrir una ruptura con él mismo, eso afectó mucho pues la salud mental de ella, su desempeño técnico dentro de la empresa y pues la situación se empezó a tornar un poco crítica porque en el reglamento de la empresa exige el despido inmediato de Betty y obviamente la prohibición entre líderes y subordinados. Entonces Betty pues teme que el poder de su superior sea utilizado para que solo ella asuma las consecuencias de sus errores. Entonces, el conflicto llega más que todo dentro de una reunión de urgencia que solicita el jefe, donde él califica todos los errores como negligencia individual, obviamente para protegerse él mismo de toda consecuencia, queriendo que todo caiga sobre Betty. Esto deja a Andrea entre la espada y la pared, porque aquí es donde debe decidir si informar sobre la verdad del caso o respetar toda la confidencialidad de todo lo que Betty le contó dentro de su rol de psicóloga, obviamente. El dilema central es para Andrea, obviamente, ya que está dividido entre la confidencialidad profesional y el deber de integridad organizacional. Entonces, ¿debería Andrea mantener el secreto profesional para cuidar y proteger la integridad y el estado emocional de una colaboradora o, por el contrario, debería revelar la confesión para cumplir con el reglamento institucional de donde ella labora? Identificamos el dilema de equipo llevándonos de toda la perspectiva de Omar Frank y se centra principalmente pues en toda la ruptura de la confidencialidad frente a la integridad institucional y también el deber de la justicia, es decir, Andrea debe decidir si respeta la norma de confidencialidad, que es un derecho de la persona y un deber del psicólogo para proteger toda la intimidad, o si cumple con el reglamento de la institución en donde ella trabaja, de detectar y de informar toda la verdad que ella sabe de la relación y de que no es solo culpa de Betty el error que se tuvo. Siguiendo el análisis, aunque Omar Franca sostiene que el seguimiento no es absoluto de la verdad, Andrea deberá de ponderar si los errores técnicos justifican vulnerar toda la confianza de Betty o si su confianza permitirá una injusticia profesional, en donde el superior, que es el jefe de Betty, abusa y hace uso de su superioridad, ¿cierto? Andrea, según Omar, aparca un conflicto entre donde todo su profesionalismo choca con las normas de una empresa, ¿cierto? Se debe dar la importancia también de establecer límites claros desde el inicio para no sacrificar el bienestar de un individuo frente a los intereses de la organización. En esto también he explicado la solución de este dilema, guiándonos desde el autor Omar. Andrea debería de trascender de la aplicación del reglamento y actuar como una mediadora ética. Jerarquizar también los principios de la psicoética. Ella debería de reconocer que si bien la norma de confidencialidad no es absoluta, ante riesgos institucionales graves, su ruptura solo se justifica si el daño a terceros es inminente o irreparable. La resolución no consiste en elegir entre el silencio o la denuncia administrativa. También consiste en aplicar el principio de justicia para parar el abuso de poder del jefe, que está manipulando la realidad para no cumplir con el deber. Andrea debe asegurar la verdad técnica de los errores. De estos no se desliguen de todo el contexto y de la coacción de la salud mental.
Asimismo, también Andrea deberá de pasar de la lealtad pasiva a una intervención totalmente transparente, que sin traicionar unilateralmente la confianza depositada, fuerce y de una solución equitativa donde la responsabilidad sea compartida y se proteja la integridad de la persona frente a la estructura organizacional, o sea, la empresa. Desde la perspectiva de David Hume, la moral no se basa en la razón ni en normas universales, sino en las emociones. Eso significa que cuando una persona juzga algo como bueno o malo, en realidad está expresando un sentimiento de aprobación o desaprobación frente a una situación. Para Hume, la razón cumple un papel limitado, sirve para conocer los hechos, entender lo que ocurre y anticipar consecuencias, pero no tiene la capacidad de motivar por sí sola una acción moral. Son las emociones, como la empatía, la compasión, el rechazo o la indignación, las que impulsan verdaderamente a actuar. Por eso, la moral no es algo completamente objetivo ni universal, sino que está profundamente ligada a la experiencia emocional de cada persona. En ese sentido, Hume plantea que la razón informa, pero es el sentimiento el que guía la decisión y orienta lo que consideramos correcto o incorrecto. Llevando esto al caso, Andrea no tiene una respuesta única o completamente correcta. Su decisión depende de qué emoción tenga más peso en ella. Si prioriza la empatía y la confidencialidad, probablemente proteja a Betty, pero si siente mayor rechazo hacia la injusticia, puede optar por informar la situación o lo que está sucediendo. Además, Hume explica que las decisiones morales pueden variar entre personas, porque cada una de ellas experimenta emociones distintas hacia diferentes hechos. Por eso este dilema no solamente es ético, sino también humano, ya que muestra cómo nuestras emociones influyen directamente en lo que consideramos correcto o incorrecto. Analizando entonces el caso de Andrea y con base en el texto que se abordó acerca del relativismo moral y el universalismo ético que nos expone Noé Esquivel, podemos definir entonces que en este caso Andrea, si se basara precisamente por ese relativismo ético que puntualmente nos quiere decir que significa que no hay una verdad absoluta o unos principios absolutos, sino que estos varían dependiendo obviamente del contexto social, de la cultura. Entonces en este caso ella hablaría, por ejemplo, de la forma en que callaría la situación que le dio a conocer Betty respecto pues a su relación interpersonal con uno de sus jefes, que le ha acarreado pues precisamente muchos problemas, desconcentración, precisamente pues está posiblemente próxima a perder su trabajo. Entonces, poniendo como esos puntos sobre la mesa, Andrea optaría por callar y por de cierto modo ser cómplice de este suceso pues que obviamente acongoja a Betty. Ahora bien, si nos remontamos ya puntualmente al universalismo ético, en el cual pues sí indicamos pues que hay unas normas que rigen a nivel general y que hay unas verdades absolutas, lo que es bueno y lo que es malo, obviamente porque la sociedad pues así lo ha planteado desde un inicio y no con base en lo que yo individualmente pues en este caso piense o tenga pues conceptos sobre el caso. Ya, ¿qué haría Andrea? Andrea en este caso diría, bueno, se está incumpliendo una norma del reglamento interno de trabajo, por ende pues están infringiendo, hay dos personas que están vulnerando o están transgrediendo precisamente ese manual de convivencia que existe a nivel interno. Entonces optaría por exponer el caso ante precisamente esa audiencia o esa junta directiva pues para la cual fue mencionada. Claro, existe también pues ese conflicto entre lo que para ella sería ese secreto profesional o no, pero nosotras analizando pues el caso indicaríamos que puntualmente ella no estaría de cierto modo violando pues el derecho profesional, el secreto profesional, puesto que desde un inicio cuando Betty se acercó a ella, Andrea fue muy clara y muy enfática en indicarle pues que no la iba a escuchar como tal como psicóloga, a pesar de que pues Betty la veía así, sino que simplemente pues iba a atender ese llamado de esa persona que necesitaba en el momento a alguien ahí pues para poderse desahogar.
Entonces, puntualmente ese es el análisis que hacemos con base pues en este texto. Nuevamente pues reitero, desde la perspectiva de lo que significa un relativismo moral y que sería pues de la forma individual y colocándolo pues en contraste con el universalismo ético. Continuando con el abordaje de mi compañera, allí es donde nos hacemos realmente una pregunta, o sea, ¿qué haríamos nosotros como psicólogos de recursos humanos si se acerca una compañera de trabajo y bajo una confesión en secreto, porque somos los psicólogos, nos cuenta esta situación por la que está atravesando? Este es el dilema de esta psicóloga, que debe de cumplir con un manual en la empresa del cual es sumamente claro donde están prohibidas las relaciones sentimentales. Aquí es donde entra la paradoja del autor Noé Héctor Esquivel, donde debemos ser fieles a esta norma fría, a esta norma contundente, o si por el contrario debemos ser fieles a la humanidad de las personas que tenemos enfrente, teniendo en cuenta sus sentimientos, sus valores, todo lo que conlleva esta persona como tal. Realmente aquí pues entramos en la discusión del relativismo con el universalismo. El relativismo, donde la psicóloga sí solo sigue las reglas de la empresa y actúa bajo ese relativismo moral. Aquí es donde mandan las reglas, donde se hacen las cosas así y punto, y es un proceso casi deshumanizado, muy mecánico, y donde se debe de seguir solamente esto por donde los lineamientos y ya. O si por el contrario vamos y damos la oportunidad de entrar el universalismo, que para el autor nos invita a este universalismo ético precisamente. Eso significa que hay valores en la vida que son más altos que un contrato, que una regla, que un estigma muchas veces, y donde entra también la dignidad, la confianza, el secreto profesional, del cual la compañera se acerca al profesional para poder desahogarse, para poder tener como un punto de vista y de pronto que le ayude pues como a una clara idea de la situación en la que está viviendo, ¿cierto? Según este Esquivel Estrada, debe pues como uno actuar bajo ese humanismo, no como ese recurso que faltó o esa norma que se infringió. Deben de ser pues como a lo sumo, tratar desde la ética, sin seguir como por ejemplo los manuales, sino de entender la humanidad y la postura más que todo como humana de la compañera en la cual se nos está abordando pues como este tema como tal.